Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el maestro Franco Oviedo y hoy voy a hacerles una presentación acerca de mi tesis doctoral. Gracias. Les voy a hablar de la presencia del síndrome del burnout en los maestros de tiempo completo en el Instituto de Estudios Universitarios, una propuesta de activación físico-lúdica para su disminución. Tendríamos que definir, para empezar, qué es el síndrome del burnout. El síndrome del burnout lo define la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad de riesgo laboral que causa detrimento en el bienestar mental. El primer caso documentado lo lleva a cabo el Dr. Graham Greene en 1961 en su artículo Burnout Case, donde habla de el inicio de estos síntomas en algunos de los trabajadores de la salud. La definición más aceptada es la de Maslach, que es toda una autoridad en este tema del burnout y del cual llevé a cabo la investigación. Él lo define como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño de la persona. Todo esto por verse sobrepasados por las actividades durante la jornada laboral. Planteamiento del problema. La manera que está influyendo el síndrome del burnout en los maestros de tiempo completo en Campus IEU es de manera notoria en la Academia de Ciencias del Deporte y Derecho, que fueron los sujetos de investigación. Ellos mostraron indicios del síndrome del burnout en varias anomalías durante su jornada laboral. Algunos de los de entrevistas que realicé con colaboradores, ellos mostraron el síndrome del hartazgo profesional, donde mostraban, por ejemplo, dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad y abrumados por la sensación de estar sobrepasados por el trabajo, sobre todo durante los periodos de evaluación, donde tienen que evaluar más de 1000 exámenes. Aunado a una nueva plataforma a la que se está adhiriendo a la universidad, y hay que aprender a dosificar y a manejar esta plataforma. Mi justificación es de interés del autor al encontrarme dentro de la academia y siendo parte de el diagnosticar parte de los colaboradores y determinar si sufren del síndrome del burnout en la Academia de la Salud que tenemos en la universidad, siendo Ciencias del Deporte parte importante de esta detección y desarrollo. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es si se propone un sistema de activación de actividades físico-lúdicas durante los periodos pre y post exámenes, entonces se podrá disminuir el síndrome del burnout o la sintomatología en los colaboradores de tiempo completo. Investigaciones recientes han encontrado elementos, nos dice Parlalis, que pueden reducir el burnout en el área del trabajo social. En este sentido, recomiendan la formación continua como parte para poder disminuir el síndrome del burnout, como podría ser una preparación holística de los trabajadores. Nisley nos dice, en un estudio en Estados Unidos, encontró que el apoyo social entre los compañeros redujo entre un 20 y un 40% los síntomas al sentirse apoyados, y disminuyendo también las posibilidades y la intención de abandonar el trabajo. Ben-Zur y Michael nos demuestran en un estudio de 139 trabajadores sociales en Israel, observaron cómo la mayor parte de este grupo amortiguaba la aparición del burnout a través de sentirse apoyados o con programas sociales. Hombrados Mendieta y Cosano Rivas en el 2013 hacen un estudio de 120 trabajadores y vieron cómo la mayoría de los síntomas del burnout disminuían al tener mejor apoyo social. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Identificar si existe el síndrome del burnout entre los colaboradores, proponer diferentes metodologías para su disminución o reducción y establecer protocolos de identificación en toda la organización.
Mucho se ha escrito acerca del síndrome del burnout y algunas empresas realmente están comprometidas en disminuirlo para mejorar la producción y para mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Marco teórico. Según la OMS, lo tiene catalogado como un riesgo laboral. Desafortunadamente no solo afecta en lo profesional, sino también en la vida personal de los colaboradores. Modelos referentes han estudiado el fenómeno. Tenemos como autoridad a Maslach y Jackson, que habla de que el burnout es debido inicialmente como un síndrome psicológico de agotamiento emocional, agotamiento de los propios recursos emocionales y la presencia de sentimientos de estar muy agotado emocional y psicológicamente. Hay parámetros como la despersonalización, la respuesta negativa, insensible y excesivamente fría ante su trabajo, ante su jornada laboral. Leiter y Maslach en el 2004 presentan una redefinición del burnout laboral en la que 3 dimensiones claves son la respuesta. Nos habla de un agotamiento extenuante, un sentido de cinismo y desapego por el trabajo y una sensación de ineficacia y falta de logros dentro de la organización. Michael Carlin en el 2010 nos comenta que los primeros estudios fueron en los años 70, donde los investigadores preocupados por las altas exigencias de las corporaciones tuvieron que hacer un estudio para determinar qué era lo que estaba pasando con estos colaboradores que se sentían sobrepasados durante su jornada laboral. La metodología que utilicé se decidió por una investigación descriptiva, teniendo como sede la Universidad IEU y teniendo en las áreas de Derecho y Ciencias del Deporte, en donde hay 6 profesores de tiempo completo en los que se pretende identificar si existe el síndrome del burnout y de ahí clasificar también el clima laboral y aspectos generales para obtener la información si se trata del hartazgo profesional. Se llevaron a cabo entrevistas y aplicaciones del test relacionadas con el tema. Las limitaciones ante las que me enfrenté: los actores del proceso que no hayan contestado de manera más honesta por temor a actos punitivos. Siempre la empresa impone. De hecho, la investigación la llevé a cabo de manera anónima y eso fue lo que incitó a los profesores a poder contestar la encuesta, además de contar con el apoyo de la dirección y de la coordinación directa, con una propuesta de permiso para poderla realizar con mis compañeros colaboradores. Otra de las limitaciones fue por parte de la empresa, en la que me indicó que no podía yo, por la ley de datos de protección, realizar una encuesta tan directa o mostrar los nombres de los colaboradores. También las limitaciones del tiempo de los profesores son muy limitadas, tienen a veces entre 2, 3, 5 minutos máximo entre clase y clase y se encontraban corriendo todo el tiempo. Entonces fue una labor ardua de estar investigando con ellos, realizando las charlas, que se extendió demasiado por su falta de tiempo. Se utilizó el cuestionario Maslach Inventory, que cuenta con 22 ítems en donde identifica diferentes esferas en caso de que exista el síndrome del burnout o el síndrome del hartazgo profesional, así también un cuestionario de datos generales y un cuestionario de clima laboral. Las herramientas estadísticas que utilicé fueron la hoja de recogida de datos, el test Maslach Inventory, test de datos generales, test de clima laboral, diagrama de dispersión, el alfa de Cronbach para ver la comprobación del instrumento, correlación de variables y coeficiente de correlación. Los atributos de la muestra fueron que fueran compañeros al menos 2 años laborando en la institución y que contaran con experiencia docente y haber estado al menos 9 periodos y haber laborado durante los parciales y exámenes. Tenemos los resultados de la investigación. Desafortunadamente, de los 6 sujetos investigados, el 100% presentó
el síndrome del burnout, obteniendo en la gráfica o en los resultados en un índice bajo en el cansancio emocional, despersonalización y realización personal a 6 sujetos. En el índice medio tenemos a 6 sujetos y en el índice alto tuvimos a 5 sujetos en despersonalización y en realización personal. La interpretación: de acuerdo a los resultados, los 6 sujetos del grupo presentaron el síndrome del burnout dentro de las 3 variables analizadas. Comprobación del instrumento: se utilizó el alfa de Cronbach, obteniendo 1.03 puntos, que según la fórmula lo califica de instrumento como resultado de confiabilidad perfecta. Como resultado, se aplicó la implementación de un sistema de actividades fisicolúdicas durante el día de integración del colaborador, en donde llevé a cabo algunas actividades como fueron baile, como fue una tabla rítmica, un test psicológico de las 5 figuras, donde habla de la personalidad y de los aspectos, de 5 diferentes aspectos en la vida de los colaboradores, y además implementé una competencia deportiva de vóley recreativo. Resultados: después de haber aplicado este día del colaborador con esta serie de actividades fisicolúdicas, hubo una disminución importante de hasta casi el 50%, en donde el cansancio emocional se redujo en el número de sujetos, en el índice medio y en el índice alto. En despersonalización y en realización personal casi hubo 0 sujetos, solamente un sujeto en realización personal mostró un índice alto del burnout. De la hipótesis propuesta se comprobó que al aplicar este sistema de actividades fisicolúdicas durante el periodo post-evaluación, redujo hasta en un 50% el síndrome del burnout en los sujetos investigados. Conclusiones: a partir de esta investigación podemos llegar a estas conclusiones. Del grupo de control del test Maslow Inventory, el 100% presentó síndrome del burnout antes de la aplicación del sistema de actividades fisicolúdicas. Del grupo de 6 profesores de tiempo completo, se realizó una encuesta posterior a la inicial de otros 20 colaboradores, y desafortunadamente esos 20 colaboradores mostraron el síndrome del burnout. Este no fue el grupo de estudio original, sino fue una investigación posterior para tratar de darle fuerza a la investigación. De la percepción del clima laboral, el grupo de control mejoró su percepción acerca de la empresa y de su director inmediato o de su coordinador. Unas recomendaciones finales es realizar un estudio al menos 2 veces al año, ya que existe una rotación importante de personal para poder detectar a los nuevos colaboradores si empiezan a presentar esta carga o esta sintomatología del síndrome del burnout. Establecer los protocolos según la norma NOM 34 que se acaba de incluir dentro de la nación y donde busca un desarrollo heterogéneo y holístico en todos los trabajadores. Publicar los resultados para que se enteren a todos los involucrados en la investigación y proponer actividades de investigación con otras universidades. Gracias por haberme acompañado en esta presentación.